Bueno, esta clase es la primera clase que vimos el lunes antepasado. Fue cuando empezamos, solo que no pudimos grabar la clase, pero la segunda clase ya se grabó. Entonces grabo esta clase para tenerlas archivadas, que pueda ser útil, que podamos regresar si hay algo que no quedó claro, ver otra vez la clase en el video. Y bueno, ustedes ya tienen los archivos por correo y estos videos se van a estar subiendo en un sitio en el cual podemos ponernos al corriente si llegamos a faltar o si algo no queda muy claro durante la clase. Vemos que es mucho material y no podemos ver todo a gran detalle, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo más de la escritura, de lo que Dios nos habla y nos revela a través de su palabra, y a través de eso conocerle más a Él, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos antes de empezar? Que esta clase pueda ser útil para nuestra vida, que Dios nos hable a través de su palabra y que nosotros podamos estar prestos a escucharlo por medio de su escritura y poder aplicar, ¿verdad? No solo ser oidores, sino hacedores. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias por la oportunidad de tener tu palabra, Señor, físicamente, de poderla leer en nuestro idioma también, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es suficiente para el día de hoy, para nosotros, Señor, para vivir una vida piadosa, Señor, para vivir una vida correctamente, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener ese privilegio de conocerte a través de tu palabra, que es la Biblia, Señor. Pon en nosotros el deseo, Señor, de conocerte más, que ese sea el único motivo y propósito por el cual estamos aquí, Señor, para aprender de ti, conocerte más y darte a conocer a los otros, Señor. Te damos gracias. Amén. Bueno, la clase número 1, vamos a ver la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, y en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, el apóstol Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo es muy importante, 2 de Timoteo 3:16, lo podemos buscar, 3:16, y vamos a ver que por qué la importancia de este verso. Y dice que toda la escritura es inspirada, ¿verdad? Si vemos la palabra inspirada, es revelado por Dios, ¿sí? Viene de una palabra griega también, que es la raíz de esta palabra, que es viento, que es espíritu, que es aliento, ¿verdad? Entonces podemos concluir que la Biblia es exhalada, es inspirada y sale de la boca de Dios como esa palabra de aquí de aliento, ¿verdad? De viento. Entonces también es muy puntual recalcar que ¿qué es lo que es inspirado por Dios? La escritura, ¿verdad? Toda la escritura. Muchas veces pensamos que los hombres fueron los que fueron iluminados, inspirados por Dios, pero aquí claramente Pablo nos dice que la escritura, o sea, todas las palabras que esos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, son inspirados por Dios, ¿verdad? No fueron ellos los que fueron iluminados o inspirados, porque ellos fueron hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, pero cada palabra que ellos escribieron, cada escritura, fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. En la Nueva Traducción Viviente queda un poquito más claro. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas.
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿verdad? Dice que Dios usa su escritura para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, ¿verdad? Es lo que estamos llamados nosotros, que podemos conocer a Dios y lo hemos conocido a través de su palabra, ¿verdad? Entonces es importante considerar que la escritura, ¿verdad? Todo lo que leemos, cada palabra, cada frase, fue exhalada por Dios. Él fue el que la inspiró, ¿verdad? Y antes de dar continuidad al estudio, yo me pregunto, ¿cuál es la importancia, verdad, de leer la Biblia, de leer la escritura, la palabra de Dios? Y es el simple propósito de conocerle más a Él, ¿verdad? Si nosotros puede que tengamos una motivación muchas veces incorrecta al momento de leerla y se nos olvida que el propósito principal es conocer a Dios a través de su palabra, ¿verdad? Podemos ver en Romanos desde los primeros capítulos, que dice que Dios, su eterno poder y deidad se hacen visibles en su creación, ¿verdad? Dice que de modo que nadie tiene excusa, ¿verdad? Pero vemos todo lo que existe, vemos las montañas, vemos el cielo, vemos las aves, todo lo que existe en el universo, en la tierra. Y obviamente caemos en cuenta que hay un Dios creador, ¿verdad? Que si ese Dios creador nunca se revela de alguna forma al hombre, el hombre está imposibilitado al conocerle, ¿verdad? Debido a sus facultades, debido a su capacidad, es imposible que el hombre sepa de ese Dios si ese Dios creador nunca se revela. ¿Y cuál es la forma en que se revela a Dios? Pues es a través de su palabra, ¿verdad? Y con el fin de que el ser humano le pueda conocer a ese Dios creador. Por ejemplo, en el Génesis, ¿verdad? Más que ahí está descrito cómo Dios creó todo, pero el ser humano nunca hubiera podido saber cómo el universo fue creado si Dios no lo hubiera revelado, ¿verdad? Entonces conocemos a ese Dios a través de su revelación, ¿verdad? Entonces Él ya nos dio la revelación. Entonces el propósito de su revelación es conocerle a Él, saber quién es Él y darlo a conocer a los demás, ¿verdad? Entonces podemos a veces leer la palabra, la escritura, de una manera literaria, de una manera para conocer más de otros temas, ¿verdad? Ser estudiosos sabios, pero si no lo hacemos con el fin de conocer a Dios, creo que estamos un poquito errados, un poquito equivocados, porque la escritura trata de Él, ¿verdad? Trata de Dios. Entonces, podemos ver otro pasaje que quería compartir con ustedes. Segunda de Pedro 1:16. Dice que porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿verdad? Entonces aquí más adelante dice, en este verso me gusta porque es el mismo Pedro el que está relatando cuando estuvieron en las enramadas, ¿verdad? Cuando estaba Moisés, cuando estaba Elías. Dice que el mismo Pedro veía a Jesucristo, veía a Moisés, veía ahí a Elías en las enramadas, que les querían hacer unas enramadas. Y ellos escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Cuando escucharon de Dios, cuando escucharon a Dios Padre decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Dice que ellos oyeron esta voz que era enviada del cielo cuando estaban en ese monte. Pero, sin embargo, imagínate, Pedro haber visto a Jesús, haber visto a estos personajes históricos, haber escuchado la voz de Dios, pero dice, me sorprende que dice también, tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra profética más segura? O sea, pues la escritura. La escritura es la palabra profética más segura, o sea, más seguro que ver a Moisés, más seguro que ver a Jesucristo, más seguro que escuchar al mismo Dios decir, este es mi Hijo amado,
Más seguro es la palabra profética, ¿verdad? Y a veces nos podemos confundir con la palabra esta, ¿verdad? Profética, porque pensamos que es algo del futuro, algo que no se ha dicho. Pero simplemente la palabra profética es aquella palabra que ya ha sido dicha por los profetas, ¿verdad? La palabra profética pues es palabra de un profeta. Si lo vemos en otra versión, dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Aquí esta versión lo clarifica un poquito más fácil de entender, ¿verdad? El mensaje que todos los profetas decían de Jesucristo, pues ya está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos que ahora en el Nuevo Testamento pues eran los apóstoles los que terminaron este mensaje, ¿verdad? Que fueron enviados por el mismo Jesucristo a todas las naciones a predicar este mensaje acerca de Jesucristo. Pero vemos que esa es la palabra más segura que tenemos, más segura, o sea, la escritura, más que escuchar a Dios de forma audible, más que ver a Jesucristo de forma visible, más que ver a personajes de la escritura que fueron importantes. Para Pedro la palabra de Dios era lo más valioso, lo más seguro. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Esto es muy importante, o sea, todo lo que está escrito, todo lo que ya está revelado en la palabra de Dios, en la Biblia, no es de forma privada, ¿verdad? No es de interpretación privada, sino gracias al Espíritu que ahora mora en nosotros podemos conocer esa interpretación y podemos entender esas palabras de profecía que están escritas. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso ya lo hablamos en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Es inspirada por el mismo Espíritu Santo. No fue la gente la que fue inspirada, sino las palabras que ahora tenemos escritas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante considerarlo, que tenemos ese acceso, como orábamos ahorita, tenemos el acceso de entender, de escudriñar, de estudiar, de ser instruidos, de ser reprendidos también por la palabra que fue inspirada por Dios. Y ahora mi pregunta es, podemos ver aquí en el estudio, ¿no? ¿Cuál debe ser, antes de ver todo esto, cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios, ante su palabra, ante la Biblia? Y yo quiero que me acompañen aquí a Éxodo. Podemos ver en Éxodo 19:16. Aquí vemos la escena antes de que Dios mismo, Dios Padre, Jehová, diera los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo de Israel. Los saca de Egipto y aquí están en el monte Sinaí. Están a punto de recibir los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero un poquito antes dice que estaban ahí en el monte, en las faldas del monte. Dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Yo quiero que se imaginen la escena, ¿verdad? O sea, el monte relampagueando, truenos, una espesa nube sobre el monte, un sonido de bocina, o sea, una bocina, una sirena, así cuando suena una alarma,
pues nos estremecemos, ¿verdad? Me pongo a pensar cuando en una casa, cuando suena la alarma, pues es un sonido de bocina muy fuerte y puede llegar a perturbar un poco. Entonces yo me quiero imaginar la escena cuando Dios hablaba con Moisés, y de forma sorprendente, ¿verdad? Vemos eh, cómo debió de haber sido esa escena, y el mismo Jehová decía que no pasaran, ¿verdad?, los límites, porque iban a morir, iban a perecer. Ahora yo quiero ver un poquito más adelante, ya en el verso 20, en el capítulo 20, verso 18 al 20, ellos ya les dan los mandamientos, pero me llama la atención este título, ¿verdad? Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Yo me imagino, y también se me pone la piel chinita de imaginarme esto, y que el pueblo temblara, ¿verdad? Tuviera una actitud de temblor, de reverencia, de humildad, porque era una escena sorprendente, ¿verdad? Había estruendos, relámpagos, el sonido de la bocina aumentaba, dice que el monte humeaba con fuego, y el pueblo escuchaba y veía, ¿verdad? Dice que temblaron y se pusieron de lejos. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo y del mismo Moisés al ver toda esta escena, ¿verdad? A Dios hablando. El pueblo le decía a Moisés: habla tú, porque si nosotros vamos, o sea, y escuchamos y estamos ahí cerca, vamos a morir, vamos a morir. El mismo Moisés decía: no teman, ¿verdad? Pero yo quiero saber cómo estaba Moisés. ¿Cuál era la actitud de Moisés? Y si la vemos en Hebreos 12, del 18 al 29. Aquí también habla de esa escena, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, ahí estaba el pueblo diciendo: ya, o sea, Moisés, que ya no nos hable, mejor tú háblanos, tú dinos, ya aquí de lejitos, ya cuando lleguemos al campamento, mejor tú dinos, nosotros vamos a escuchar y te vamos a obedecer, ¿verdad? Ellos, dice, ya no podían soportar lo que se ordenaba. Dice: si aún una vez te tocar el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado. Aquí está la actitud de Moisés. El Moisés que les decía al pueblo: no teman, ¿verdad? Porque Dios los ha traído acá para probarlos. El mismo Moisés estaba espantado y temblando. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aquí habla de otras cosas, pero era la actitud del pueblo y de Moisés, era de temor, de temblor, de reverencia, de espanto, y era Dios hablándoles, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta o nuestra actitud ante la voz de Dios? O sea, por ende, por la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos escucharon la voz de Dios audiblemente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, de forma escrita. Y yo les pongo el ejemplo a muchos, que por ejemplo, si tu papá te manda un mensaje, ¿no? al WhatsApp, te manda un mensaje: mi hijo, te encargo que hagas esto, ¿verdad? Tú en ese momento lo lees, ¿verdad? Pero tiene la misma autoridad y tiene el mismo peso el mensaje escrito de tu papá que si te fuera ordenado de forma audible, ¿verdad? Tiene el mismo peso, tiene la misma autoridad, simplemente cambia el medio en que es deliberado el mensaje, pero el mensaje es el mismo, sigue intacto, tiene el mismo peso y la misma autoridad. Y así es con Dios, ¿verdad? O sea, Dios terminó su revelación con hombres
que fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les reveló las palabras que debían de escribir. Pero nosotros ya las tenemos de forma escrita y tienen el mismo peso y tienen la misma autoridad para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y yo creo que también debería de ser nuestra actitud esa, de tener un temor, de tener una reverencia, de tener una humildad, de venir ante la palabra de Dios antes de abrirla y decir: Dios, háblame, no soy digno de escucharte, no soy digno de recibir tu palabra, pero me humillo, tiemblo y me acerco con temor y temblor, ¿verdad? Esa debería ser nuestra actitud ante la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, hay otro pasaje que me gustaría complementar que viene en 3 evangelios, que es, este es el más, no, por el que empieza, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Hay algo que va a permanecer siempre y son sus palabras. O sea, es palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado esa frase, palabra de Dios. Y es las mismas palabras que han salido de la boca de Dios, es lo que estamos leyendo aquí. Y debería ser nuestra actitud de reverencia, de temor, de temblor, de respeto ante su palabra, ¿verdad? Porque Él es el que pone, el que escribe toda la escritura, la inspira. Y aquí, como dice Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Eso permanecerá para siempre. Eso es lo que permanecerá. Entonces, siguiendo con la clase, esa fue una pequeña introducción para estar en el mismo sentir y que Dios nos pueda hablar a través de estos pasajes, ¿verdad? Cuál debe ser nuestra actitud. Y vamos a ver estos 5 pasos en los cuales, por qué es importante y qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Ya vimos la actitud con la que debemos de estar ante la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algo más práctico de qué tenemos que hacer ya una vez que tenemos la actitud correcta. Ahora sí vamos a empezar a escuchar su palabra, ¿verdad? Como ahorita ustedes han estado escuchando, es lo mismo, ¿verdad? Hay que escuchar la palabra de Dios. Y vamos a Romanos 10:17. En Romanos 10:17 dice: Señor, ¿quién ha creído este anuncio? Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, nuestra fe es por el escuchar, ¿verdad? La fe viene por el oír, pero el oír es por la palabra de Dios. Por consecuencia, la fe viene por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? En otro pasaje dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, o sea, el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando vienen las buenas nuevas a nuestra vida, hay una fe, ¿verdad?, que es depositada en nosotros. En todo caso, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se realiza mediante la palabra de Dios. Entonces es importante escucharla, ¿verdad? Es importante leerla. Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿sí? Vimos que es la palabra profética, pues palabra hablada por los profetas, ¿verdad? Puede ser una profecía ya hablada, ya cumplida, o puede ser una profecía que está por cumplirse, ¿verdad? Pero están escritas y vimos que no es de interpretación privada, sino que está al alcance de nosotros para poder ser entendida. Entonces tenemos que leer también, como nos insta Apocalipsis aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que es importante escucharla, leerla, estudiarla, ¿verdad? Una cosa es leerla, pero otra cosa es estudiar y poner atención, como en Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta yo creo que es la actitud que debemos tomar. Lo leemos en otra versión, dice que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, esto me llama la atención, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Yo creo que todo mensaje que escuchamos tenemos que prestar atención y ser como los de Berea, que ellos tenían una mentalidad más abierta, ¿verdad? Aquí dice una mente más abierta, dice que eran más nobles, dice eran de mejor talante, que recibieron el mensaje con gran interés, estudiando, ¿verdad? En otra versión dice estudiando, aquí dice examinando, aquí dice examinando también, escudriñando. Entonces vemos que la misma palabra nos insta a ser como una persona que estaba en Berea, o sea, los del pueblo de Berea, la ciudad de Berea, que escucharon con entusiasmo el mensaje y lo estudiaron, ¿verdad? Para comprobar y examinar, para ver si lo que se les decía era verdad. Entonces nosotros tenemos que hacer yo creo que muchas veces damos por sentado lo que hemos recibido, ya sea de un amigo, de una enseñanza en una iglesia, en un estudio bíblico, y es bueno, ¿verdad?, que podamos escuchar de otros, porque hay personas que nos enseñan de la palabra, que se han preparado, pero yo creo que todo mensaje que se nos diga y que escuchemos debemos de filtrarlo por la palabra de Dios, que es el estándar, ¿verdad?, más alto que tenemos que hacer un esfuerzo y un estudio a profundidad para ver si todo lo que llega a nuestros oídos es verdad y está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Entonces, vemos que es importante escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla. El Salmo 119, del 9 a 11, 119, del 9 al 11, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay una frase ahí que yo estoy de acuerdo que es cierta, ¿verdad? Que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? Y yo creo que ese era, pues es como un verso actual, pero yo creo que para David, yo creo que es un sustituto ese verso de esa frase de lo que bien se aprende nunca se olvida. Era: Señor, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, y en mi corazón yo quiero guardar todos tus dichos, o sea, tu palabra, todo lo que dice tu palabra, para no pecar contra ti. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, memorizar la escritura, la Biblia, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y por último, meditar en ella, ¿verdad? Una vez que hayamos escuchado, que hayamos leído, que hayamos estudiado a profundidad, que hayamos memorizado, hay que meditar también en ella, ¿verdad? Como también Josué 1:8 creo que nos dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no? Sino que de día y de noche medites en ella. Así harás prosperar tu camino y pues todo te saldrá bien, ¿verdad? Entonces, el Salmo 1 dice que su deleite, aquí el salmista dice que su delicia, su deleite es meditar en la ley de Dios de día y de noche. Sí, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y vemos aquí una promesa, ¿verdad? Que como es un árbol bien nutrido, que da un fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Se parece mucho a Josué 1:8, ¿verdad? 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas. O sea, aquí nos dice que no se aparte, ¿verdad? Este libro. Dice, medita, guarda, haz todo lo que está escrito, ¿verdad? Y hay una consecuencia, una promesa o una bendición que viene a consecuencia de eso, pero es condicionante, ¿verdad?, a lo anterior. Entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Muy parecido al Salmo 1, ¿verdad? Entonces yo creo que David hacía referencia a este verso en Josué 1:8, porque David hacía lo que tenía que hacer de escudriñar, meditar, leer, estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Que era pues la palabra, que es la palabra profética más segura, es la escritura que permanece para siempre. Entonces vemos la importancia de esto, ¿verdad? Volviendo acá, estos son 5 pasos a considerar, a tenerlos presentes y tenerlos por práctica, ¿verdad? En esta sección vamos a ver los versos que hemos estado usando, ¿verdad? Por si quieren verlos después, meditar en ellos, verlos en otras versiones, siempre es muy útil, ¿verdad? Entonces ya vimos esta sección, ahora sí vamos a empezar este estudio, ¿verdad? Vimos la introducción a la Biblia, ahora vamos a ver la hermenéutica, qué es y su función, ¿verdad? La hermenéutica, ustedes lo pueden buscar en internet, yo lo hice el lunes pasado, lo busqué, les puse unas definiciones, pero por practicidad y por falta de tiempo, se les voy a dejar de tarea que busquen esto, la hermenéutica, qué es y cuál es su función. Yo ahorita les digo así adelantado qué es la ciencia que estudia un texto, ¿verdad? Es el estudio o la ciencia que interpreta un texto. Y me puedes decir, oye Carlos, pero pues esto no es bíblico, ¿verdad? La palabra hermenéutica pues no viene en la palabra. Pero esta palabra hermenéutica pues viene de una raíz griega que podemos ver en Lucas 24-27. Que aquí cuando en esta historia el camino de Maús es cuando Cristo es crucificado, pues es enterrado, bueno, puesto en la tumba, ¿verdad? Y aquí van 2 discípulos suyos. Uno es Cleofas, creo. Y el otro creo que no se habla de su nombre, ¿verdad? Pero dice que estas personas, estos 2 discípulos de Jesús, iban caminando, camino de Maús. Y dice que ellos iban platicando, ¿verdad? Dice, cuando de repente Cristo, o sea Jesús, dice que se les acerca y dice que empezaron a platicar de las escrituras, y dice que comenzando desde Moisés, o sea, estaban leyendo y explicando las escrituras, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. O sea, era Jesucristo mismo, después de resucitar, platicando con estos 2 discípulos, y dice que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿De quién? De él, o sea, de él mismo. Todo lo que las escrituras de Jesucristo decían. Muchas veces pensamos que las escrituras o la Biblia habla de Jesucristo hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hasta los evangelios. Pero vemos aquí que desde Moisés, luego por todos los profetas, o sea, profetas menores, profetas mayores, les declaraban en todas las escrituras lo que de Jesús decían. Podemos ver a Jesucristo ya anunciado como una profecía, como una promesa en Génesis 3:1, ¿verdad? Cuando Dios habla con la serpiente y con Eva después de su rebelión, vemos que le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre la simiente de tu mujer y tu simiente, ¿verdad? Dice, tú le herirás en el calcañar a la simiente de la mujer.
a la herencia de la mujer. Pero dice, pero la simiente de la mujer va a llegar un día que te va a herir en la cabeza, o sea, una herida mortal. Y está haciendo referencia a Cristo, ¿verdad? Que iba a vencer algún día, iba a derrotar a la serpiente. Y vemos que esa promesa fue la que creyó Adán y Eva. Y ellos no sabían quién iba a ser esa persona, ¿verdad? Esa persona que iba a vencer a Satanás, a la serpiente en la cabeza. Ellos a lo mejor pensaron, mis hijos, ¿verdad? Pero a lo mejor mis nietos, lo no, pues no, mis eh, bisnietos y así. Pero ellos no vieron, ellos no lo vieron, ellos no lo conocían por su fe, ¿verdad? Por creer en esa promesa. Entonces, desde Moisés, imagínate, desde Génesis 3, ya está Cristo presente. Y bueno, sabemos que Cristo estaba presente desde antes de la eternidad y estará presente hasta después de la eternidad, ¿verdad? Porque creemos en un Dios trino, en la Trinidad, y vemos que Dios existe, Él es, ¿verdad? Entonces, Él siempre ha estado ahí, pero todas las escrituras también nos declaran de Él, ¿verdad? Y quiero que veamos esta palabra, declaran. Dice esta palabra en el griego, diermeneu, ¿verdad? Aquí vemos esta, lo voy a subir un poquito más para que ven que aquí está la palabra implícita de hermenéutica, ¿verdad? Que es el interpretar, el explicar, el traducir. Y eso es lo que, de donde viene la palabra hermenéutica, que es la ciencia de interpretar un texto, mayormente de índole o de naturaleza religiosa, ¿verdad? Como son las escrituras. Entonces, aquí en este versículo dice que él les declaraba lo que de él se decía. Aquí en el 27 dice, en la nueva traducción viviente dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Ya lo explico un poquito mejor, lo que se decía acerca de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Dice que él les explicaba. Aquí dice que les explicó, les declaraba, ¿verdad? Vemos que ahí viene la palabra hermenéutica, hermeneo, que es explicar, traducir, interpretar. Entonces, vemos la falta que nos hace de poder interpretar bien, ¿verdad? Y a veces leemos pero no interpretamos. Y es lo que vamos a estar viendo en estas enseñanzas, cómo interpretar un texto, cómo saber su significado, ¿verdad? Y vamos a hacer varios ejercicios y vamos a aprender y conocer a Dios, que es el propósito principal de esta clase, ¿verdad? Entonces vemos que la hermenéutica y la palabra de Dios, o sea, hacer una buena hermenéutica a la palabra de Dios nos ayuda a encontrar el significado correcto, ¿verdad? Muchas veces le damos otro significado, pero porque no hacemos un estudio profundo. Entonces estamos llamados a hacer una buena hermenéutica, a hacer un proceso de estudio de la Biblia, ¿verdad? Que lo vamos a ver aquí hacia grandes rasgos, ¿verdad? Número 1, hay que prepararse, ¿verdad? Yo quiero que vayan ustedes a estos versos, le pongan pausa al video y vayan a estos versos. Y es necesario tener una preparación previa, un espacio donde voy a leer, en qué tiempo voy a leer, y no solo físicamente, ¿verdad? Sino disponer también nuestro corazón, como lo vimos, cuál debería ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Tener una reverencia, tener temor y temblor cuando leemos las escrituras, porque es Dios el que nos quiere hablar. Entonces hay que prepararnos, paso 1. Número 2, hay que observar el contexto, ¿verdad? La Biblia no se hizo pensando en nosotros. La Biblia no se escribió pensando en nosotros. Obviamente nosotros estamos ahí de alguna manera involucrados, pero la Biblia no se trata de nosotros. La Biblia se trata de Dios, se trata de Cristo, ¿verdad? Y es por eso que le conocemos a través de su escritura. Entonces tenemos que entender primero el contexto, la audiencia original, quién lo escribió,
para quién lo escribió, cuál era la situación, el contexto, la situación histórica, económica, religiosa, el clima, el lugar, la locación geográfica. Hay tantas cosas que pueden enriquecer el pasaje y nuestro entendimiento en el texto, ¿verdad? Tenemos que hacer preguntas claves como quién, qué, dónde, cuándo, qué está ocurriendo en el pasaje, palabras clave, los personajes, ¿verdad? ¿Hay un tema en específico que se está tratando? ¿Hay algún mandato? Los verbos están en pasado, en presente, en futuro. ¿Hay alguna advertencia? ¿Hay alguna promesa, verdad? También. ¿Hay algún pacto? Las palabras o frases que se repiten, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Esto es importante porque le está dando énfasis a algo que quiere el autor que le pongamos atención porque lo repite. ¿Hay alguna pregunta y alguna contestación? ¿De quién es la pregunta? ¿De quién es la contestación? ¿Verdad? Eh, Cosas raras o inusuales o confusas, ¿verdad? También pudiera haber en el texto. Entonces esto es muy importante. Es hacer una inmersión en el texto, ¿verdad? Todavía no vamos a ver ahí yo dónde estoy, ¿verdad? En el texto, porque muchas veces queremos hacer eso. Leemos el texto y queremos aplicarlo luego a nuestras vidas, pero la verdad no debe de ser así, ¿verdad? No debemos de hacer las cosas tan pragmáticamente. Tenemos que entender el texto y claro que hay una aplicación para nosotros hoy, pero no sin antes hacer este ejercicio. Entonces, paso número 3, ahora sí hay que hacer una interpretación. Todo lo que me pregunté en esta sección lo voy a intentar interpretar con el mismo texto, ¿verdad? Hay que hacer preguntas interpretativas. ¿Cuál es la importancia de, por ejemplo, si acá se repitió una palabra, una frase, por qué se repitió, verdad? ¿Cuál es la importancia de esa frase? ¿Hay algún nombre, títulos, fechas, datos que me pueden ayudar a interpretar esto? ¿Cuál será el significado que el autor original quiso dar a la audiencia original, verdad? No a mí, o sea, por ejemplo, si vemos una carta de una epístola de Pablo, sabemos que nos escribió pensando a nosotros, ¿verdad? Querido Carlos, te insto a que hagas esto, a que te esfuerces en la gracia. No, ¿verdad? Yo no era pues la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Los Corintios, eh, Timoteo, Tito, y tenemos que ponernos en la audiencia original. ¿A quién se le escribió? ¿Por qué fue escrito? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué tiempos? ¿Por qué, verdad? Y escribió eso. Eso está confuso. ¿Qué significado querrá tener? Hay algo que muchas veces vemos que nos parece absurdo, ¿verdad? Que esté en la Biblia. Oye, está raro esto, está muy raro. Eh, Y si suena absurdo, probablemente es porque no se quiera significar eso, ¿verdad? Sino que está haciendo una exageración. Hay diferentes lenguajes, o sea, formas literarias, ¿verdad? Las cuales tenemos que prestar atención. eh, si está narrando algo, si es poesía, si es palabra profética, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que prestar mucha atención al significado de las palabras, de los verbos, y así vamos a poder entender un poquito mejor. Entonces, hacernos las preguntas interpretativas, ¿verdad? Contestar esto con las preguntas que hacemos. Tenemos que fijarnos en el contexto, esto es algo, ¿verdad? Un poco. La gramática, la estructura, las definiciones. Hay otros pasajes paralelos, o sea, por ejemplo los evangelios, que es lo mismo pero de una perspectiva de cada uno de los personajes, ¿verdad? O sea, a lo mejor Mateo lo vio en primera persona, pero a lo mejor Lucas lo escuchó allá de lejitos atrás, entonces lo vio de una perspectiva diferente, por ende lo explicó de una manera diferente. Pero eso se llamaría un pasaje paralelo, que habla de lo mismo pero al final llegan al mismo punto. Hay herramientas de estudio, ¿verdad? Como pues lo es la Biblia, diferentes traducciones, diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios bíblicos, pero siempre lo que usemos debemos de filtrarlo por lo que dice la escritura, ¿verdad? Si por ejemplo estos comentarios bíblicos
se alinean a lo que la Escritura dice y no contradice, bueno, podríamos tomarlos como apoyo. Y hay algo que es importante, estas dos palabras, la exégesis y la eisegesis. Búsquenlo, por favor, porque es importante, ¿verdad? La exégesis y la eisegesis. En resumen, la exégesis me dice, me dice que el texto mismo es como la forma de estudio en que el texto mismo me da el significado del mismo texto, ¿verdad? No pongo mis pensamientos, mis presuposiciones, mis experiencias e interpreto el texto, ¿no? Sino que el mismo texto me va a ayudar a interpretar el texto y por ende voy a llegar al mensaje que el autor original quiso decir a la audiencia original. Pero la eisegesis, en contraste, es yo darle al texto el significado que yo quise darle, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de los exámenes de lectura, que leías una lectura y al final venían 10 preguntas de opción múltiple, pero pues la pregunta siempre era objetiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que el autor dice en párrafo tal, ¿verdad? En la línea tal. Y tú contestabas conforme lo que decía el texto. Si tú contestabas mal o si tú ponías ninguna de estas opciones y abajito escribías, es que yo pienso que es esto y esto otro, obviamente te iban a calificar incorrectamente, ¿verdad? Porque es claro que es una de estas opciones, ¿verdad? Y por eso la ponen en el examen y te califican en base a eso, objetivamente, no subjetivamente. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, ser objetivos y buscar el significado que la audiencia original interpretó, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ser juzgados por Dios, que es el significado que quiso dar, ese es por el cual vamos a ser juzgados, ¿verdad? Yo me tengo que preocupar por encontrar el significado correcto y verdadero, porque voy a ser juzgado en base a eso, ¿verdad? Cuando un mandamiento dice, no mentirás, ¿verdad? No dirás falso testimonio. ¿Qué es lo que significa? Pues no dirás falso testimonio, no vas a mentir. Eso es lo único que significa, no significa otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ser juzgados objetivamente a lo que la palabra nos dice y no a lo que nosotros entendimos o nuestra experiencia me dijo o es que fulanito me lo explicó así, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser diligentes y responsables en hacer esto, escuchar la Biblia, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, ¿verdad? Y hacer una buena interpretación. ¿Para qué? Para poder encontrar la aplicación correcta a nuestras vidas, ¿verdad? Número 4 y último es la aplicación. Una vez que entendí el texto, una vez que hice preguntas interpretativas, una vez que ya entendí qué está pasando ahí en el texto y ya más o menos entendí lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, ahora sí puedo pensar en una aplicación, ¿verdad? Que la aplicación es, eso sí pueden haber muchas aplicaciones, mientras siga la línea paralela de lo que la Biblia enseña, no debe por qué haber problema. Y por último, hacer repetición de estos pasos. Quiero mostrarles una imagen. La tomé de un libro, solamente la mejoré con algunos dibujitos para evitar problemas de copyright. Pero es el puente hermenéutico, ¿verdad? Tengo el texto aquí, ¿verdad? Empiezo con, esto lo pueden imprimir, poner de separador ahí cada vez que abran su Biblia. Y una vez tengo el texto original, me voy a posicionar aquí, ¿verdad? En el contexto, voy a trasladarme a ese tiempo y no voy a trasladar la Biblia a el 2018, ¿verdad? Y quererla aplicar a mí automáticamente sin antes hacer este ejercicio. Entonces yo me traslado a ese tiempo, yo me traslado allá. Entonces voy a transportarme a ese tiempo y no voy a transportar la Biblia a mí. Escucho, leo el contexto, me hago preguntas interpretativas
Y obviamente va a haber muchas diferencias, ¿verdad? Este es un río que va a ser un filtro. Voy a filtrar la cultura. Es una cultura diferente, ¿verdad? Muchas veces la cultura judía, hay miles de diferencias en una cultura occidental. Eh, Voy a filtrar la época, ¿verdad? Si fue antes de Cristo, después de Cristo, qué época fue, ¿verdad? ¿Qué estaban pasando por ahí? ¿Cuál era el gobierno? Eh, la locación geográfica. Hay un pacto de por medio, o sea, fue un pacto mosaico, davídico, abrámico, eh, fue un nuevo pacto, ¿verdad? Hay un lenguaje, obviamente, pues la Biblia se escribió en el hebreo, arameo y griego, entonces hay una diferencia de lenguaje, tengo que revisar otras traducciones también para basarme y tener una idea más amplia. ¿Qué situación económica, situación, no sé, política está sucediendo en ese contexto? ¿Cuáles son los personajes, verdad? Y este es un filtro. Ahora voy a aplicar este filtro y voy a identificar todas estas diferencias al contexto, ¿verdad? Ahora sí, una vez que filtré, hice mis preguntas interpretativas, voy a cruzar el puente hermenéutico y ahora voy a sacar los principios, ¿verdad? Voy a sacar el principio, a lo mejor el principio va a ser: Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus palabras, lo que prometió a Abraham, Él lo cumplió, ¿verdad? No necesariamente voy a tomar lo que le prometió a Abraham, pero voy a tomar el principio de que Dios es fiel y su palabra permanece para siempre y lo que Él dice lo va a cumplir. Una vez que tengo ese principio, ahora sí hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Que me pueden llevar a distintas situaciones, a distintos lugares, para distintas, eh, eh, pues, situaciones que nosotros actualmente, ahora sí, atravesamos. Entonces, esto es como un resumen que la siguiente clase, en la clase 2 hay otro diagrama que es un poquito más profundo de lo que hacemos muchas veces, que no deberíamos de hacer, pero lo que deberíamos de hacer es esto a grandes rasgos, pero en el siguiente clase, en la clase 2 lo vemos más a profundidad, ¿sí? Eh, podemos, podemos hacer un ejemplo, ¿verdad? Tengo un ejemplo. A veces que malinterpretamos mal, ¿verdad? Que estamos aquí en el contexto y brincamos todo esto, ignoramos todo esto y nos saltamos luego la aplicación y lo empleamos mal y no funciona así, ¿verdad? No debería ser así. Tengo un pequeño ejemplo en Mateo 18:20, ¿verdad? Dice, a ver, Mateo 18:20. Dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Esto dice Dios, ¿no? Dice Jesús que, que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí está Él, ¿sí? Nueva traducción viviente, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos, ¿verdad? Dios está ahí entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si no hacemos una exégesis o una buena hermenéutica de ver el contexto, podríamos decir, pues fácil, ¿no? Donde dos o tres están ahí, pues Dios está ahí, ¿verdad? Donde se congregan, donde se reúnen, pues Dios está ahí, ¿verdad? En medio de nosotros. Oye, ¿qué pasa? Aquí dice dos o tres. ¿Qué pasa si está uno, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona está ahí solamente? En la congregación o esté donde esté. ¿Qué pasa ahí? ¿Dios no está ahí? Porque aquí claramente dice que donde dos o tres están ahí en su nombre, Él está ahí. Pero ¿qué pasa cuando está una persona? Cuando yo estoy solo, por ejemplo, aquí yo estoy solo en esta habitación. Dios no está aquí porque Dios, la misma palabra dice que Él es todopoderoso, Él es omnipresente, omnipotente.
Por ende está en todas partes, en todos lugares, y no dependería si 2 o 3 están congregados. Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Esto como que se contradice, porque donde está uno, entonces Dios no está. Él entonces por ende no es omnipresente. Pero vemos que eso es falso, ¿verdad? Por eso es importante leer el contexto. Entonces, si vamos al contexto hasta que hay un título que nos ayuda, dice cómo se debe perdonar al hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿sí? O sea, toma uno contigo a 1, ¿verdad? Ahí ya son 2. O a 2, ahí ya son 3. Tú y los otros 2, tú y el otro son 2. Dice, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, o sea, por no creyente. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque está donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces hay algo que está muy claro aquí, ¿verdad? Está hablando sobre la disciplina, sobre la corrección, sobre cómo debes tratar asuntos con tu hermano que ha pecado o te ha fallado. Entonces está siendo muy puntual en ese tema, ¿verdad? Entonces está diciendo que cuando tú vas con uno o con 2 personas como testigos, Dios va con ustedes, o sea, Él es como si fuera un testigo más y Él respalda eso, ¿verdad? Aquí también está hablando de un respaldo, que lo que se hace en la tierra también se va a hacer en el cielo, un respaldo por creyentes que están congregándose, que están en la iglesia, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, que forman parte de ellos. Entonces habla muy puntual que donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy ahí. Él va ahí de testigo, Él apoya eso. Entonces no está hablando de que Dios no habita donde está una persona, ¿verdad? O mucho menos que Dios no es omnipresente. Entonces este es un verso simplemente que a veces se saca de contexto, porque pues sí, no entendemos el contexto, por ende entendemos mal, por ende lo aplicamos mal, ¿verdad? Entonces la importancia de una buena interpretación, de hacer una buena hermenéutica, de hacer una exégesis y no una eisegesis, ¿verdad? Y pues por último repetir, ¿verdad? Todos estos pasos, todo lo que vemos aquí, repetirlo. Pueden ver los versos que se usaron aquí, leerlos con más tranquilidad, ver un poquito más de las definiciones, ¿verdad? Y pues la siguiente clase, la número 2, pueden ver que nos adentramos un poquito más al estudio de la importancia de la hermenéutica, el estudio de una buena interpretación, de por qué es importante hacer este ejercicio, ¿verdad? Que cuesta, claro que cuesta, porque todo lo bueno cuesta, siempre lo bueno, siempre va a haber una oposición, ¿verdad? Porque cuesta. Entonces esto claro que cuesta tiempo, esfuerzo, disciplina, un hábito, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos y entendemos todo el texto, entendemos la interpretación correcta, vemos que es muy satisfactorio porque la palabra de Dios llena nuestra vida, llena nuestro corazón, llena nuestra mente, y entendemos y conocemos más a Dios, y por ende podemos darlo a conocer a otros con más facilidad y más profundidad. Espero que esta clase haya sido de bendición para ti, que puedas seguir viniendo los lunes, acompañándonos, teniendo comunión, aprendiendo más de Dios, y sobre todo pues dándola a conocer a otros, ¿verdad? Predicando su evangelio. Te animo a que puedas conocer a Dios a través de su palabra, que es suficiente para conocer
a ese Dios, ¿verdad? Que ya nos ha hablado todo lo que necesitamos en esta vida en su palabra. Dios te bendiga.